de una vez para no, no retrasarnos. Les recuerdo que como yo miro mi pantalla, entonces no puedo ver cuando alguno de ustedes levanta la mano. Entonces, si uno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, simplemente abren su micrófono y me hablan. Entonces ya yo les puedo dar la palabra porque, repito, no puedo ver cuando levanta la manita. Eh, así es que vamos a iniciar. Espero que ya todos tengan su material para que podamos estar en sintonía con viendo para el examen. Fíjense ustedes que la semana pasada vimos cuáles son las características de los derechos humanos. Hablamos de que son universales, inalienables, prioritarios, innegociables, bueno, fundamentales, históricos, progresivos, imprescriptibles, transnacionales e irreversibles. Pero no terminamos de ver las características de cada uno. Entonces, vimos, por ejemplo, el atendimiento prioritario para las personas que estamos hablando de personas de la comunidad LGBTIQ+, personas de la tercera edad, de 60 años o más, o personas con movilidad o con necesidades especiales. Hablamos de que son innegociables, o sea, yo no puedo decir, mire, ¿sabe qué? Yo rechazo mi indemnización universal, por ejemplo, pero usted no me quita el trabajo. No se puede. O sea, son innegociables. No negociar nada que ya esté a mi favor. Son fundamentales, ¿ya? Y los derechos fundamentales de los niños, según UNICEF, es la del derecho a la igualdad, sin discriminación de raza, religión o nacionalidad, el derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mentalmente, socialmente, sanos y libres. Este es un derecho que tienen los niños, pero lamentablemente hay lugares en donde no se dan. Y uno de esos lugares, por ejemplo, es el corredor seco en Guatemala. El famoso corredor seco en Guatemala es el vivo reflejo de las malas políticas en cuestión de, eh, de salud, alimentación, que no han y nadie se preocupa del corredor seco en donde está el más alto nivel de desnutrición de la República de Guatemala. Debe de tener derecho a un nombre y a una nacionalidad, derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas, especial para niños y niñas con discapacidades, derecho a la comprensión, amor por parte de las familias y de la sociedad, derecho a una educación gratuita, a divertirse y a jugar. Desafortunadamente, en muchos países del mundo, el euferismo no se da. O sea, educación hay, pero en unas condiciones paupérrimas, en unas condiciones en donde los niños tienen que recibir clases bajo un árbol, pues lamentablemente no es la excepción. Aquí hay muchas escuelas en donde los mismos padres de familia tienen que comprarle una mesita o un banquito porque no tienen para un escritorio formal, en donde muchos niños aún todavía se sientan en blogs, en donde hay maestros que tienen que dar 2 y hasta 3 grados, y así. Derecho a divertirse y a jugar. Hay escuelas eh, eh, derecho a la atención y a ayuda preferentes en caso de peligro. Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. Recuerden ustedes que Guatemala ha sido signataria de convenios internacionales en materia laboral, en donde eh, eh, se prohíbe el trabajo para adolescentes. Uno de los trabajos que está terminantemente prohibido en Guatemala y que sin embargo se sigue dando es el trabajo en áreas en donde se realizan juegos pirotécnicos en las coheterías, principalmente en el occidente del país, en San Andrés Checul, en San Cristóbal Totonicapán, en lugares donde pues elaboran cohetillos y todo eso, la mayor cantidad de trabajadores son niños, adolescentes, porque sus manos son más delgaditas, son más frágiles,
Entonces, por eso es que los utilizan y lógicamente porque si es que les llegan a pagar, será una miseria. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, amistad y los padres de familia, porque la cultura se recibe en la escuela, la educación en casa. Entonces, pues muchas veces los padres tenemos la mala percepción de que la educación es exclusivamente del maestro. Hay que mirar el maestro que hace, él enseñarle y todo, ¿sí? Tiene que enseñarle matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales, geografía, entre otras tantas materias. Pero la educación como tal, la ética, la moral, las buenas costumbres, se enseñan y se deben de aprender en casa. Entonces, es una mancuerna, es una amalgama que no puede estar separada entre familia y escuela. Puede ser un maestro, no 100, sino 1000 puntos, de aquellos que de corazón se entregan a sus alumnos y todo, pero si no hay reciprocidad en casa, si en casa abandonan a los niños, si no los cuidan, si los maltratan, y un niño puede estar viviendo en una casa súper correcta, ordenada, con una buena familia, buena, me refiero a que son cariñosos, etcétera, y el maestro llega borracho o simplemente no llega, en fin, entonces tiene que ser una amalgama perfecta. Los derechos humanos históricos, creo que lo vimos, los derechos humanos progresivos. El principio de progresividad de derechos humanos implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento. Es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiere la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible. Está también el carácter irreversible y progresivo. La garantía de los derechos humanos es progresiva. La consignación de nuevos derechos no excluye ni desestima la vigencia de los derechos que ya existen, ni impide que las nuevas condiciones sociales que viven en los pueblos del mundo determinen el surgimiento de otros derechos. A ver, cuando se realiza la Revolución Francesa y posteriormente la Revolución Americana, en donde nacen ya los derechos del hombre, posteriormente los derechos humanos en Naciones Unidas, había un grupo de circunstancias que aún que ya existían, pero no eran visibles, ¿ya? El caso de la población LGBTIQ+, es un ejemplo claro, ¿ya? La población LGBTIQ+, ha venido conocer otros, pues, casi por los años 80, 90 en adelante, entonces es necesario adecuar la protección de derechos humanos también para este grupo poblacional. Son imprescriptibles. Nadie puede decir, mire, usted tiene derecho a la educación, pero hasta que llega a sexto, de ahí ya no puede, ya no tiene derecho a la educación. Usted ya no puede, si quiere entrar al nivel básico o a la universidad, tiene que pagar o tiene que cumplir X requisitos. No, son derechos humanos que jamás van a prescribir. Son transnacionales porque no hay un lugar en la tierra en donde no se pueden aplicar. Hablábamos de lugares en donde verdaderamente no se aplican, como aquí cerquita, Nicaragua, entre otros, Venezuela, algunos sectores de Colombia, entre otros. La primera generación de derechos civiles constan ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos y establecen las libertades individuales en donde se prioriza a ser humano. Su libertad de expresión, su libertad de religión, sus tratos inhumanos, manejo de la vida privada, entre otros. Tenemos, por ejemplo, la vida, la integridad física y moral, porque no solamente está el hecho de que no pueden, por ejemplo, privarme de mi libertad de locomoción o que yo tenga libertad de expresión. También está la integridad moral, o sea, a mí no me pueden estar haciendo bullying, a mí no me pueden discriminar, entre otros. La igualdad ante la ley. Tenemos una libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Yo, en lo personal, soy católico romano. Sin embargo, yo respeto y valoro todas las denominaciones religiosas y aún a los que no tienen religión. Precisamente ayer tenía ese tema
que estábamos hablando precisamente de religiones, que la religión es algo que nos acoge para que nosotros podamos aprender y expresar nuestra fe. Pero yo decía, o sea, no es un secreto para nadie, está la prensa, están los medios, etcétera, en donde han habido sacerdotes, curas pedófilos, en donde hay pastores violadores. Entonces, de todo, absolutamente de todo hay en la viña del Señor. Pero, sin embargo, hay personas que no profesan una religión, no son evangélicos, mormones, testigos de Jehová, católicos, nada, y sin embargo, llevan una vida súper ordenada, llevan una vida en donde protegen al prójimo, donde tienen algunas empresas, está también a los trabajadores, son personas que cumplen con sus obligaciones, no solo con el Estado, sino con la familia, sin tener una denominación religiosa. Entonces, el hecho de que una persona tenga otra religión o que no tenga ninguna religión no tiene que ser motivo de ningún tipo de discriminación. Tenemos la libertad de movimiento y la libertad de tránsito. Claro, esta libertad de movimiento y de tránsito sí está regulada, no restringida, regulada por algunas situaciones de derecho internacional, como por ejemplo el uso de visas para el ingreso a algunos países. Los guatemaltecos tenemos aproximadamente, si la memoria no me falla, como 123 países a los que podemos ingresar sin ninguna visa. A otros podemos ingresar con un simple permiso. El caso de Cuba, por ejemplo, el caso de Bolivia, en donde pues es un pequeño permiso que pide, no se necesita hacer colas ni pagar impuestos ni nada para una visa. Y en otros pues podemos entrar libremente. ¿Ya? Por ejemplo, hasta mayo de este año, si no estoy mal, podemos ingresar libremente a España. Después solamente tenemos que hacer un informe electrónica y le van a cobrar a uno, creo que, no me recuerdo, si entre 10 o 15 euros, pero es un simple mecanismo de control. Pero sí está regulado, o sea, no podemos ir e ingresar normalmente a los Estados Unidos, tenemos que obtener nuestra visa, cuando se nos termina tenemos que renovarla, hacer los pagos correspondientes, el mismo con los Estados Unidos mexicanos, Canadá y otros países de Sudamérica, creo que con ninguno tenemos necesidad de visa. En fin, tenemos también el derecho a la justicia, por supuesto. La justicia, cuando hablamos de justicia, no hablamos simplemente de que podamos ingresar a un juzgado o de que vamos a ir a un juzgado y sí nos tienen que hacer caso, ¿no? La justicia es mucho más amplio, ¿no? No hablamos únicamente de una justicia procesal, es una justicia en donde a cada quien se le dé lo que merece, ¿ya? Y eso en Guatemala hace falta unos 10 o 15 años. Bueno, la nacionalidad, como ya lo platicábamos anteriormente, el caso de Nicaragua, que lo perdieron, la participación en la dirección de asuntos políticos. Esto va unido con el poder elegir y ser electo a cargos públicos, ¿ya? Cualquiera de nosotros tiene el derecho a votar, o sea, a elegir. Y todos tenemos los derechos a ser electos. Claro que para ser electos se necesitan algunos requisitos, pero en su gran mayoría no. O sea, para ser diputado se necesita tener 18 años y ser guatemalteco. Hágame el favor. Formar un partido o afiliarse a uno. Recuérdense que en Guatemala está la ley electoral y partidos políticos que regula la forma en que se puede crear, mantener y eliminar un partido político. Pero también recuérdense que ustedes que para los procesos electorales también está la posibilidad de crear comités cívicos que llevan algunos requisitos, pero no tantos como un partido político. Y tienen la particularidad de que terminado el proceso electoral para alcaldes, ese comité cívico desaparece. Lógicamente tiene que entregar cuentas, pero desaparece. Abogado, perdón. Pero, sí, Machado. Le quiero hacer una preguntita, voy a poner mi cámara ahí. Muy bien, permítame, solo voy a dejar de compartir para que no haya espejo. Sí, Machado. Hugo Hidalgo Colindres, aquí me encuentro desde Livingston, en el Caribe de Guatemala. Aquí los saludo a todos. Una preguntita. Un tapadito con una gallo bien fría o con una Coca-Cola, Jesús. Así me dicen todos mis amigos y no saben que me toca durísimo aquí en el estudio. Bueno, una preguntita. Usted mencionó algo muy importante que es esto de
¿cómo es posible que solo se le pida 18 años y saber leer y escribir para ser alcalde o para ser diputado? Ahora, mezclando derecho constitucional y, bueno, en el curso que tenemos, derecho constitucional, ¿cuál cree usted que podría ser el camino para poder, sin alterar los derechos humanos, poder colocar como una normativa, por decir así? Porque eso es lo que nos tiene mal. O sea, no podemos tener un alcalde que tenga desconocimiento de gestión pública. Pero como es un derecho, le pregunto, ahí es donde yo me quedo así, como, ¿qué hacemos? Gracias. Fíjese, maestrando Hidalgo, que yo lo he pensado muchas veces. Yo tengo un doctorado en Sociología y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad de Salamanca. Excelente. La ciencia política es fascinante, ¿verdad? O sea, en cualquier cosa que nosotros hagamos está mezclada la política, ¿no? Ya, o sea, el simple hecho de que vayamos a Panajachel a disfrutar, pues hay una política de conservación del lago, hay una política de tratamiento al turista, etcétera. Desafortunadamente, yo siempre había pensado, bueno, de hecho lo sigo pensando, pero no se puede, es de que, por ejemplo, uno de los requisitos para ser alcalde sería tener como mínimo una licenciatura en administración pública, ¿ya? Algún grado académico, pero desafortunadamente al exigir un grado académico le estaríamos violentando su derecho a todo aquel que no lo tiene. Igual sucede con los diputados. De hecho, lo de saber leer y escribir lo establecieron posteriormente a que hubo un diputado representante del departamento de Quiché que no sabía leer y escribir, solo sabía hacer cuentas y firmar. Era un empresario. Era Mauricio Quistán, ¿no? No. No, el licenciado Mauricio Quistán era licenciado en Trabajo Social. Ok. Y él no fue diputado, él fue constituyente. Uy, él formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente cuando se realizó la constitución que actualmente tenemos. La verdad, y él era representante del departamento de Quetzaltenango. El diputado que yo le digo, que en paz descanse porque falleció, él era del departamento de Quiché y entre otros tantos negocios tenía transporte de pasajeros, de camionetas. Y él puso una cantidad enorme de plata y lo pusieron como diputado, ganó como diputado porque era muy querido por la población, pero solo sabía firmar. Entonces, pues ahí sus compañeros, no puedo decir que lo obligaron, pero lo incentivaron para que entrara a un programa acelerado de alfabetización porque no sabía. Entonces, pero tampoco se le podía negar el derecho. Entonces, es bastante complicado. Para ser presidente, lo único que se necesita es la edad. Creo, en este momento no recuerdo si son 40 años o... 44, 45 creo por ahí. No, y son 40 años. 40 años, ¿verdad? Sí, 40 años. 40 años para ser presidente de la República. Ser guatemalteco, incluso es ser guatemalteco, no nacido en Guatemala. Ya, ustedes sabrán por qué lo digo, pero es guatemalteco. Los guatemaltecos, recuérdense que la nacionalidad guatemalteca se obtiene de tres formas: por el jus soli, por el jus sanguini y por el jus selecti. El jus soli es cuando la persona nace en territorio guatemalteco. El jus sanguini es cuando la persona nace de padres guatemaltecos, aunque nazca en Sudamérica. Y el jus selecti es cuando yo, digamos, soy hijo de padres guatemaltecos. Mi papá es guatemalteco, mi mamá es americana y yo nací en Francia. Entonces, en este caso yo podría tener la nacionalidad guatemalteca, la nacionalidad norteamericana y la nacionalidad francesa. Entonces, el jus selecti me da a mí la facultad de elegir cuál es la nacionalidad que quiero: ser guatemalteco, ser estadounidense o ser francés. Ese es el jus selecti. Entonces, no hay un requisito que me obligue a mí a ser nacido en el territorio guatemalteco. Les pongo un ejemplo. El único cargo para el que se necesita ser nacional, o sea, nacido en Guatemala, es para ser secretario de un sindicato. Solo. De ahí todos los demás cargos dicen ser guatemalteco. Ser guatemalteco. Se habla mucho, o sea, han habido
muchas opiniones al respecto. Yo no puedo opinar porque no conozco a fondo el problema, la situación de que una candidata presidencial que ya ostentó el cargo de primera dama de la nación nació en Belice. No digo nombres, pero que es nacida en Belice. El actual presidente es nacido en Uruguay. ¿Perdone? El actual presidente es nacido en Uruguay. Sí, pero es hijo de padre guatemalteco. Es el jus sanguini. ¿Ya? No, pero yo me refería a una ex candidata presidencial que ya fue primera dama. Ella, la familia de ella vivía en Melchor de Mencos. Melchor de Mencos es un municipio fronterizo con Belice, pero el sistema de salud de Melchor de Mencos no daba la talla como el sistema de salud de Belice. Entonces, por ahí alguien dice, bueno, ella se fue a nacer a Belice, pero en aquellos tiempos el registro civil era normal pedir una partida de nacimiento, aunque hubiera nacido en Belice, ¿ya? Pero son cosas que solamente se dice. Como no puedo decir nombres, porque no me consta, no tengo ningún elemento de prueba que me diga así, ¿verdad? Entonces, recuérdense que por eso estamos estudiando Derecho, porque no podemos afirmar algo si no tenemos un medio probatorio real, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, se dice, bueno, el señor fulano de tal está sindicado de la posible comisión de X delito, ¿ya? Porque no podemos decir que sí él lo cometió hasta que no haya una sentencia condenatoria firme. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado al momento de hablar, porque si nosotros decimos, mire, Juan Pérez nació en Belice, en Belmopán, es porque tenemos una certificación de la partida de nacimiento con una firma y el papá o de la mamá que fue cuando fueron a sentar la partida. De lo contrario, no podemos afirmar algo. Entonces, por eso, todos son supuestos. Posiblemente, ya, existen indicios de, y todo. Incluso, cuando muchos de nosotros decimos, mire, es que las pruebas son contundentes, el Ministerio Público ya le presentó pruebas al juez. Esas no son pruebas. Recuérdense que cuando, por ejemplo, un vehículo, ya me estoy metiendo a penal, perdón, pero es que llega un vehículo de la escena del crimen del Ministerio Público y acordona el área de la escena del crimen y empieza a tomar elementos en donde está. Esos elementos simplemente son indicios, no son pruebas, son indicios. Luego esos indicios se pasan a INACIP regularmente para que INACIP determine si existe la posibilidad de que esto sea o no parte del proceso penal. Y luego, en la etapa intermedia, ya el Ministerio Público viene y presenta estos indicios y ya será el juez el que los acepta o no los acepta. Entonces, ya cuando un juez dice sí, se van a aceptar como medios de prueba, ahí se convierten en prueba. Antes son indicios, ¿ya? Bueno, me estoy metiendo a penal y me va a jalar las orejas el catedrático de penal. Entonces, muchas gracias, abogado. Muchas gracias, oye, por su respuesta. No sé si soy yo, pero creo que nos quedamos sin audio. Es correcto. Doctor, buenos días. Nos quedamos sin audio. Yo creo que abandonó ya la sesión. El grupo. Maestrando José Otoniel, ¿me puede ver? Correcto, se le ve, doctor. Ok, muchas gracias. Perdone, no sé qué pasó. Se me fue, me sacó el sistema, pero ya estoy de regreso. Como dijera MacArthur, volví. Muy bien. Compartamos entonces pantalla nuevamente y seguimos. Maestranda Cindy tiene abierto su micrófono. Maestranda Cindy Yamilet tiene abierto su micrófono. Gracias.
Muy bien, sigamos. Entonces, podemos participar en todo siempre y cuando llenemos los requisitos, ¿ya? Uno de los requisitos que no está en la Constitución, ni está en la ley electoral de partidos políticos, pero que de todo modo lo exigen, es la constancia de inexistencia de reclamos de la Contraloría, el famoso finiquito, ¿ya? Para muchos cargos no los dejan tomar posesión si no se tiene el finiquito. Sin embargo, pues ya ha habido casos en donde han accedido diputados al Congreso de la República sin tener el famoso finiquito o inexistencia de reclamos. En un caso que me recuerdo bien, fue bastante claro porque interpusieron amparo y le dieron con lugar, fue el de la finada, con la fallecida doctora Mac. No me recuerdo el nombre de ella, pero era Mac, era hija de doña... Abogado, sí, en esa oportunidad fueron 3 casos y fue en la toma de posesión de la 9ª legislatura el 14 de enero del año 2020. Tomaron posesión con finiquito. En paz descanse la diputada Lucrecia Hernández Mac, Lucrecia, el diputado Carlos Mencos y el diputado Diego González, representante de Totonicapán. Muchísimas gracias por la aclaración, maestrando Mario Ernesto. Muy buena memoria histórica. No me recordaba de Mencos, que fue casi el non plus ultra de la Contraloría General de Cuentas en su momento, pero sí me recuerdo de él y de la doctora... Y representando al distrito de Escuintla en esa oportunidad. Sí, me recuerdo. ¿A qué se dedica, maestrando? Soy contador público y auditor. Pero tiene una memoria fotográfica, lo felicito. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, ya esta era la primera generación de derechos individuales. O en este momento vamos a ver la segunda generación de derechos humanos. En este momento, la segunda generación ya hablamos de derechos económicos, sociales y culturales. Esto tiene como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación, a la cultura, de tal forma que se asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior al de los derechos civiles y políticos, de ahí que también sean denominados derechos de segunda generación, porque en la primera generación se vieron derechos eminentemente individuales, pero ya en esta nueva oleada de derechos estamos hablando precisamente de economías sociales y culturales. Esto lo que nos da es que se debe de tener un respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia. Solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de esos hombres y de esos pueblos. Ustedes van a poder evidenciar dentro del transcurso del presente semestre en esta materia que yo regularmente utilizo únicamente el género masculino, o sea, no digo los hombres y las mujeres, digamos los diputados y las diputadas, los maestros y las maestras, los alcaldes y las alcaldesas, ya que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el uso genérico del masculino no discrimina al sexo femenino. Entonces, hago la aclaración porque por ahí me dijeron, sí, que usted solo a los hombres menciona y que a las mujeres no en este curso, en otro anterior. Muy bien. Entonces, estos derechos entran en vigencia condicionando las posibilidades reales de cada país. De ahí que la capacidad para lograr la realización de los mismos va a variar de país en país. Estos derechos económicos, sociales y culturales pueden exigirle al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga, el Estado, pero esto no significa que el Estado pueda utilizar como excusa para el incumplimiento sus obligaciones, el no poseer recursos cuando en realidad dispone de ellos.
En ese aspecto deben verificarse los indicadores de desarrollo integral en relación con la distribución del quehacer público de sus ingresos en razón de la justicia social. A ver, económicamente, aquí no voy a hablar demasiado porque todos ustedes pertenecen al selecto grupo de las ciencias económicas. Hay administradores, contadores públicos y auditores, administradores de empresas, entre otras grandes carreras. Entonces, pero cuando hablamos de indicadores económicos, ustedes podrán saber que Guatemala es el país de Centroamérica que tiene un mayor Producto Interno Bruto, que tenemos, pues prácticamente tenemos de todo, tenemos hasta petróleo. Entonces, tenemos una enorme riqueza y una enorme cantidad de ladrones, ¿ya? Entonces, Guatemala, si Guatemala no tuviera tanto ladrón, Guatemala sería un país de primer mundo. Guatemala tiene dentro de sus una inmensa gama que puede abarcar cualquiera de las artes para mantener un país extremadamente culto. Hemos tenido un premio Nobel de Literatura, se ha hecho presente en galas de arte de cualquier situación. Tenemos, pero todo esto es gracias a la iniciativa privada, al deseo de los artistas como tal de salir adelante, de mostrarse, porque el Estado casi nunca apoya este tipo de situaciones. Cuando hablamos de derechos económicos, los países más desarrollados son los que tienen menos burocracia. ¿Ya? Aquí estaba yo viendo la cantidad de salarios que tiene, por ejemplo, pública. No es menospreciar, aclaro. La persona trabaja y tiene derecho a un salario y le tiene ese salario por las diferentes componentes y pactos colectivos, etcétera. No estoy demeritando el trabajo per se, sino el salario que se tiene. O sea, un conserje tiene salarios de 45 mil quetzales en el Congreso, hay salarios de 75 mil quetzales en el Congreso de personal. Ahí está el asesor de una diputada que tiene, creo que 60 mil quetzales de sueldo. Entonces, hay una desproporción real. O sea, hay médicos que ganan 5 mil quetzales haciendo turnos a veces hasta de 48 horas. Médicos que ya se están preparando para una especialidad y ganando 5 mil quetzales, y personas que de lunes a jueves, pues literalmente le alcanzan un cafecito al diputado o le van a traer alguna nota a su oficina, etcétera. Entonces, repito, no demerito el trabajo, pero ahí vamos a la igualdad de iguales. O sea, es necesario que haya una reconstrucción del tejido social para que haya una igualdad. O sea, hay una secretaría que tiene un presupuesto millonario para comida, para alimentar a unas cuantas personas, a unas, digamos, 250 personas, y hay un ministerio que tiene millones de niños con un presupuesto similar al de esa secretaría. Entonces, esas son cosas que no cositas, doctor, ¿me da permiso? Entonces, dos cositas ahí que quiero opinar. Por favor, maestro. Muy rápidas. Creo que no somos un país meritocrático. Usted con un doctorado en Salamanca, o sea, conocer la meritocracia en este país no se reconoce. Entonces, a veces el doctorado le da a uno estatus, por decir así, pero no le pagan lo que uno debe de ganar. Uno. Y decía, personajes con nivel educativo técnico bajo,
veces tienen coimas que le dan al diputado una cantidad, que le dan al otro otra cantidad, y al final todo su sueldo. Solamente, gracias, disculpe. Eso así es, o sea, eso no es un secreto, no estamos descubriendo el agua azucarada. Hay asesores que ganan 30,000 quetzales, que firman por 30,000 quetzales, que sale su cheque por 30,000 quetzales, pero reciben 5 o 6, y el resto va para el diputado, por supuesto, eso solo con un dedo. Entonces, el aspecto económico, yo digo que siempre no es bueno hacer comparaciones, principalmente, por ejemplo, con los hijos. Es que mira, que fíjate que fulano de tal es mejor que vos, tienen a... Hacer comparaciones para establecer posibilidad de mejoras, se puede. No voy a comentar sobre si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con el señor Nayib Bukele, pero los hechos están a la vista. Porque es un país pequeño, está iniciando la construcción de un segundo aeropuerto que en su primera etapa, va a ser para vuelos locales. En su segunda etapa ya va a ser un aeropuerto internacional para descargar el aeropuerto internacional de San Salvador. La carretera que lleva de la ciudad de San Salvador hacia esa área donde está el nuevo aeropuerto está asfaltada con 4 carriles, con rotondas, con paradas para descansar o para reparar vehículos, etcétera. Y nosotros vamos sin poder reparar un tramo carretero que era aproximadamente de, si la memoria no me falla, 24 metros y que hoy ya va casi en el kilómetro. Entonces, ¿qué pasa? Yo vi un video en donde en Japón, porque Japón es muy dado a eventos de la Tierra, se cae, decae, y en menos de un mes ya la tenían. ¿Perdone? Abogado, pero Sí. un comentario ahí en general. Al final del día, creo que en este tipo de países que han logrado mucho avance, caemos un poco en contradicción del tema de separación de poderes, porque igual si alguien quisiera hacer algo acá, así como poner un poco más de orden y todo, pues al final del día, prácticamente con un porcentaje alto en el Congreso más el Ejecutivo para poder hacer cambios reales, y es algo que al final la mayoría de gente se opone, porque ya rápido empiezan a decir que va a ser una dictadura o que prácticamente va a ser una aplanadora para todo, ¿verdad? Entonces, como que es un poco contradictorio esa parte también. Sí, ¿no? Y los aspectos, pues, la política como tal, planificaciones a largo plazo. No debería existir aquello de que estos 4 años de gobierno, yo voy a hacer tal cosa, y los otros 4 años cuando viene el gobernante dice, no, nada de lo que este hizo sirve, nada, borrón y cuenta nueva. Yo me recuerdo que el señor Arzú le apostó mucho a las vías de comunicación, mantuvo las carreteras de primera, segunda y tercera, pues les da, cuando asume el siguiente presidente, un presidente populista, le dice, mira, es que las carreteras, dice, no, es que yo prefiero pues que la gente del campo surja, etcétera. Además, yo no se come. Esa fue su respuesta, y está grabada. Entonces, yo digo, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo, el asfalto no se come, pero por el asfalto transitan nuestros productos. Imagínense cuánto se han elevado los costos de transporte porque no se puede pasar por la autopista. Hay que ir a dar la vuelta por la RN4 o para ir al puerto Quetzal. Son calvarios, son horas. Por ejemplo, una empresa de transportes pues no puede
disponer de ese vehículo en otro viaje, porque lo que antes le llevaba 6 o 7 horas de la frontera de Tecumán para la ciudad capital, ahora le está llevando 12 o 13 horas de transporte. Entonces, como dijera un respetable cantante en una de sus melodías, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, es un engranaje, la política es un engranaje en donde, es un sistema, perdón, de engranajes en donde todo el mundo tiene que estar girando de acuerdo a lo que le toca hacer. Pero si uno de esos engranajes se daña, no quiere funcionar, todo se detiene, todo se pone lento. Entonces, bueno, no podemos avanzar. No, doctor, disculpe, sí. un comentario más. Pero, claramente el tema de políticas públicas creo que tiene que ver más con que muchas de las políticas que se realizan son políticas de gobierno y no políticas de Estado que sean continuas y que pueda decirse de que sí va a mejorar las condiciones de vida de todos los guatemaltecos y guatemaltecas siempre y cuando la población también contribuya con esto, ¿verdad? Y viendo un poquito el tema de los derechos de segunda generación, uno de los de los derechos y sobre todo uno de los compromisos que se ha tenido desde hace años, y ahorita lo seguimos teniendo con los compromisos que tenemos ante los ODEs, o Objetivos de Desarrollo. La pobreza en Guatemala sigue siendo un tema que no avanza y que en lo particular pienso de que no se tiene un compromiso ni de Estado ni tampoco de parte de las empresas de poder contribuir para mejorar. Yo creo que si le contribuimos más a la educación podría hacer que un país como Guatemala, que usted lo decía, que es muy rico en recursos, en población, digamos, en cultura, podríamos estar mejor, digamos, a nivel general, y no seguir contribuyendo a que los que son ricos, hoy por hoy, sigan siendo más ricos, ¿verdad? Entonces, a mí esto me crea el conflicto de que tenemos derechos, pero el compromiso de Estado, a pesar de que se dice en el papel, no siempre se refleja en el accionar y en las políticas que se realizan, ¿verdad? Entonces, yo sé que se trabaja por muchas cosas, pero no le hemos apuntalado a lo que yo creo que es realmente importante, que es el desarrollo humano, que tiene que ver con estos tres y lo cultural, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mire, perdone, nos estamos metiendo a política, a verdadera política, no a politiquería. Continúo con el tema porque es parte del derecho constitucional, es el derecho supra, y dentro de la superioridad que se tiene en la normativa legal está el bienestar general. En ese orden de ideas voy a hacer el último comentario. Si en Guatemala, en primer lugar, se premia la meritocracia, si en Guatemala se permite la apertura, la transparencia de todos los programas, pero científica y académicamente hablando, si las universidades a través de sus diferentes facultades aportan a las políticas de Estado, como dijera hace un momentito el maestrado, no a las políticas de gobierno, yo no sé si alguno de ustedes se ha tomado el tiempo de leer los programas de gobierno de los últimos 3 gobiernos. Estamos hablando, como dijera un expresidente, del señor Yamanetti, del señor Jimmy Morales y del señor Otto Pérez. A Maldonado Aguirre no lo tomemos en cuenta porque él llegó ahí
de refilón. Pero miremos los programas. Lean casuísticos. Son programas, son copy-paste de otros. Entonces, yo hablaba con un gran amigo mío que me dice, mire usted, yo quiero ser candidato a alcalde de mi municipio. ¿Usted me puede apoyar? Sí, le digo, sí lo puedo apoyar. ¿Cuánto es el presupuesto que maneja la municipalidad? No sé, me dice. ¿Cuánto es la extensión territorial de su municipio? No sé. ¿Cuántos cantones y aldeas hay en su municipio? No sé. ¿Cuál es la población de su municipio? No sé. Ah, bueno, entonces yo lo ayudo a ser candidato. Le apoyo con su candidatura. Primero, conozca su municipio. Es que yo conozco mucha gente. Ah, sí. Y mucha gente lo conoce a usted. Pero el municipio no es conocer a mucha gente. El municipio, un candidato tiene que conocer la realidad, en este caso de su municipio, al igual que un presidente. Un presidente tiene que conocer de un montón de cosas, pero son dueños de partidos o son puestos por algún gobierno extranjero o por alguna embajada o no sé, hay un montón de situaciones que se dan y no son candidatos reales. Yo me recuerdo, tal vez muchos de ustedes ya no supieron ni siquiera quién es, pero hace muchos años había un candidato que era dueño de un diario que se llamaba Jorge Carpio Nicol. Este señor recorrió, no me recuerdo cuántos, ahorita somos 340, creo que en ese tiempo éramos como 302 municipios. Él recorrió todos los municipios, todas las cabeceras municipales, todas, en su candidatura para presidente. Recorrió cada uno de los municipios y fue tomando nota de lo que la gente le decía, de qué era lo que necesitaba. Hizo algo que él denominó el libro azul. Que existían tantos municipios que de acuerdo a sus necesidades, pues ellos tenían prioridad sobre carreteras, por ejemplo, que en otro municipio la prioridad era el agua, que en otro municipio lo que querían era su salón municipal, o sea, cada una de esas cosas. Desafortunadamente lo mataron, jamás se supo por qué ni quién, pero él se tomó la molestia de ir a investigar. A este gran amigo que le digo que yo quiero mucho, él es una persona muy recta, él tiene posibilidades económicas, es muy inteligente, pero no basta con tener una buena intención de ir a administrar algo, porque recuérdense que no es lo mismo tener una empresa que ser alcalde municipal, por ejemplo. O sea, una empresa, yo digo, miren, mire, jefe, ya no tiene llantas el pick-up. Vamos a ver, voy a ir con don Muchito, me hace favor de poner las llantas y todo, y aquí están las vigilas, perfecto. En una municipalidad no se puede, tiene que haber un presupuesto, tiene que haber un saldo, tiene que haber un proceso y pues es diferente. Entonces, no es nada más de tener buenos deseos para ser un buen gobernante, se tendría que tener un magnífico equipo de trabajo, se tendría que conocer las realidades en cada uno de los municipios y en cada uno de los departamentos. Se supone que para eso son los consejos departamentales de desarrollo. Porque ustedes saben cómo se compone el Consejo Nacional de Desarrollo. Se compone con miembros de los consejos regionales de desarrollo. Los consejos regionales de desarrollo se componen por miembros del Consejo Departamental de Desarrollo. Y el Consejo Departamental de Desarrollo se compone por representantes de varios sectores, mujeres y algunos alcaldes municipales que representan a sus consejos municipales, y los consejos municipales se componen por consejos comunitarios de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un COCODE le dice al COMUDE, mire, fíjese que en mi lugar necesitamos que nos arreglen estas calles. Otro le dice, mire, lo que nosotros nos urge es un drenaje. Otro le dice, mire, a nosotros lo que nos dice es un tanque de agua, porque no tenemos agua. En otro, mire, seguridad en la escuela. En otro, un puesto de salud. Todos los COCODES se reúnen y le dicen al COMUDE lo que quieren. Entonces el COMUDE viene y prioriza de acuerdo a su capacidad o cuestiones políticas, ¿no? El COMUDE dice, bueno, aquí lo que urge es lo que quiere el COCODE A, el COCODE C y el COCODE J. Muy bien. Mire, en mi municipio necesitamos esto, y es el Consejo de Desarrollo el que decide qué se va a hacer.
Entonces, no es así de fácil de que hagámoslo como en una empresa. Que miren, en la sucursal tal necesitamos que se cambie la puerta. Ahorita, ahí está el cheque, que vaya. No, es un poquito complicado el qué hacer público, pero lo puede hacer, se puede hacer. Como bien sabiamente dijo el maestrando hace un momento, con meritocracia. Cuando hay empleados, cuando hay funcionarios que de verdad van a trabajar a favor del municipio, del estado, del departamento, gente que conoce el qué hacer, pero no, llegan otros y borrón y cuenta nueva, van todo el mundo para afuera, y ya llegan a los que me apoyaron en la candidatura. Van a poner, por ejemplo, controladores aéreos que nunca en su vida habían subido a una torre de control. Ya. Van a poner, por ejemplo, al INSIBUME, personas que no sabían, lo único que sabían del tiempo es ver, está nublado. Van a poner gente así cuando había una persona que tenía como 25 años que se jubiló, pero que era un experto en el tema, con concursos a nivel internacional, su gente era un equipo de trabajo excelente y todo, y van a poner gente que de verdad lo único que sabía del clima era que si estaba lloviendo o si había sol, ¿ya? Entonces, no podemos seguir así. Si queremos tener un buen gobierno, tenemos que tener gente que conozca, gente que vaya a trabajar por el pueblo. Está. Muy bien. Bueno, sigamos con el tiempo. Muy bien, toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, cuando hablamos de seguridad social, no nos referimos únicamente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La seguridad social es un conglomerado de bienestar de la población. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, igualdad de iguales. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Bueno, a ver, no quiero hablar de los sindicatos, no voy a hablar de los sindicatos. Sin embargo, es necesario que los sindicatos tengan la conciencia de que son grupos de personas que se unen para el bienestar del trabajador. Totalmente de acuerdo. Hay patrones que son explotadores, que son patronos buenos. Entonces, en Japón, el sindicato llega y le dice al patrón, nosotros necesitamos un aumento de sueldo, pero nos comprometemos a trabajar 15 minutos más o nos comprometemos a aumentar la producción. Entonces, el patrón dice, bueno, perfecto, pues se va a aumentar la producción, se van a aumentar las ventas y va a aumentar la ganancia y con esa ganancia tengo la posibilidad de darle a los trabajadores un aumento. Es que es de dos vías. O sea, no es solamente de jalar y jalar y jalar. En algún momento, el señor Acevedo dijo, le pregunta a un periodista, y como cosa rara le contestó, porque él no contesta entrevistas, le dice, mire, pero lo que usted le pide al gobierno es demasiado, es mucho. Y el señor le contesta con aquella sonrisa burlona que mantiene. Es que usted no ha entendido, le dijo, esto es como una carta a Santa Claus. Usted pide y a ver qué le traen. Por favor. Hasta para escribirle a Santa Claus hay que tener, portarse bien uno, ¿no? O sea, cuando uno le escribe a Santa Claus, uno dice, bueno, me he portado bien y prometo portarme bien. Hasta para escribirle a Santa Claus se necesita a un te doy y me das. ¿Ya? Entonces, de la empresa, que entonces la empresa puede decir, sí, hay derecho por lo menos a un bono, ¿ya? Para que toda empresa de salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Bueno, dentro de una cantidad enorme de grupos a los que
emitir noticias del área sur de San Marcos y de Quetzaltenango y a promover trabajo, tanto los que necesitan como los que requieren trabajo, o sea, los que dan y los que no necesitan. Y desde hace como un mes estuvo publicando una persona, se necesita, señorita, para atender una cafetería arriba del Instituto X. Trabajo es de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y de 8 a 2:30 los días sábados. Salario mensual, 1,200 quetzales. Y sigue publicando. Y dice, por favor, solamente si tiene derecho a trabajar, llame, porque solo llaman y dicen que van a llegar y no llegan. Entonces alguien le escribe y dice, mire, es que nadie le va a trabajar por 50 quetzales al día. ¿Qué son 50? Son aproximadamente 39 quetzales al día lo que está pagando por una semana por días de 11 horas, creo que eran, porque recuerden que los trabajos son diurnos de 8 horas y estaba pagando 200. Entonces, dice, sí, pero es que es una pequeña empresa, que es un emprendimiento. Sí, estoy de acuerdo. Pero tampoco se trata de explotar, pues. Es que tiene que ir balanceado. No va a tener para pagarle los casi 3,600, que es ahorita más o menos el salario mínimo, incluyendo la bonificación. Pero el sueldo que le está ofreciendo no es necesario que uno tenga un poquito más de conciencia como patrono. Yo entiendo, es un emprendimiento, será una cafetería pequeña y todo, pero si él ya necesita personal es porque pues está creciendo, ¿ya? Toda persona tiene derecho a salud física y mental, totalmente de acuerdo. En la gran mayoría de centros de salud hay psicólogos. Y yo yo pertenezco a la red de derivación de apoyo a la víctima del Ministerio Público y está integrada por varios psicólogos, el psicólogo del Ministerio Público, el psicólogo de salud, el psicólogo de algunas ONGs, etcétera. Y lo que yo conozco, no puedo hablar por todos, pero lo que yo conozco, el trabajo que dan los psicólogos en estos centros de salud o en esas ONGs es extraordinario, de verdad. Repito, los que yo conozco, pueden haber otros, pero los que yo conozco son personas entregadas, de verdad entregadas a su trabajo, que tratan de apoyar, que aún de su propia bolsa a veces ponen algunas situaciones lúdicas, por ejemplo, cuando tratan con niños, entre otros, y tratan de hacer su trabajo. A veces en algunos casos le dicen, mire, se va a abrir la plaza, ya están los trámites para abrir la plaza, pero todavía no la tenemos. Y trabaja ad honorem, ya, para poder acceder a una plaza. Pero mi respeto es para los psicólogos, para los que yo conozco, repito, como dije, en personas pues hay de todo. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Se da, pero no como debería. Toda persona tiene derecho a educación en sus diversas modalidades. La sección primaria, la sección de párvulos y la sección primaria son los niveles que más estudiantes tienen. Si ustedes miran las estadísticas después de que los niños terminan la primaria, casi un 35% de ellos abandonan los estudios y se quedan únicamente con el nivel primario. Posteriormente, en el nivel medio, algunos van abandonando en el camino y del 100% que se inscribe en el nivel básico, a nivel diversificado solamente pasa un 60% se gradúa, y de ese 40% que se gradúa, solamente un 4 o un 5% logra acceder a la universidad. Entonces, sí, tenemos derechos en todas nuestras modalidades, pero los factores externos influyen y eso limita que los estudiantes puedan continuar por lo menos a terminar una carrera de nivel medio. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Sí, se da. La primaria y la secundaria es obligatoria y gratuita. Solo que la obligación
obligatoriedad debería de llevar aparejada la satisfacción de las necesidades para la familia de este estudiante, porque llega un niño caminando, a veces entran a las 7 de la mañana a la escuela y el niño viene del área rural caminando hasta 1 hora, hora y media. O sea, el niño no va a desayunar a las 5 de la mañana o a las 5:30. Llega con hambre, posiblemente con sueño. Y después, no quiero mencionar al famoso banano con tortilla o con francés, no me recuerdo qué era, pero no va a rendir, el hambre no lo va a dejar poner atención. Entonces, repito, hay una secretaría que tiene millones de quetzales de presupuesto y un ministerio que casi tiene el mismo presupuesto para alimentos de miles de niños. Entonces, no sé, algo hay que hacer. Derechos de tercera generación. Bueno, ya vimos la primera generación, que son los derechos individuales, la segunda, que son los derechos económicos y sociales. Y, ¿sí, Marciano? Doctor, disculpe, otra viñeta de su tema. Nada más solo es para comentarle. Ahora el MIDES está dando becas para aquellos alumnos que empiezan a estudiar y que están de escasos recursos. Nada más es solo una información que me llegó, pero desafortunadamente yo la puedo compartir, ¿verdad? Solamente, doctor, disculpe la interrupción. No, estoy totalmente de acuerdo. Mire, el gobierno tiene muchos planes, incluso nosotros, los que estamos aquí en este tema, podemos acceder a becas que se manejan a través de SGPlan. Hay una ONG que se llama Indeswa. Indeswa es una ONG que recopila todas las becas, incluso hasta de doctorados, maestrías, licenciaturas, diplomados, cursos cortos, y hay mucha oportunidad para todas las carreras, desde cocina, que me fascina, yo cocino, me gusta mucho, pero no he tenido la oportunidad de sacar un curso de chef, pero desde la cocina hasta doctorados, pero no se divulgan. Yo no sé cuántos de ustedes han entrado últimamente a la página de SGPlan para ver las becas a las que uno puede acceder, en donde ahí dicen todo y le ponen a uno cuáles son los requisitos, cuándo se inició la convocatoria, cuánto finalizó, y ellos creo que es parte de su recaudación de fondos, digamos. Estos señores de Indeswa dan cursos de cómo poder aplicar algunas becas, porque muchos quieren algunos permisos, algunos conocimientos, pues apoyan con esta parte administrativa. Pero la información ahí está abierta. Usted entra a, creo que es indeswa.org.gt, ahí usted mira todo y está separado por doctorados, por maestrías, por cursos cortos, por materias. Está muy bien preparado. Y si solamente quiere entrar a SGPlan, en ese limitadas, pero hay. Pero no las conocemos. Yo, por ejemplo, no conocía lo que el maestrando acaba de decir. Entonces, y pues sería bueno hacerlo, ¿ya? Incluso hay muchas organizaciones no gubernamentales financiadas por el exterior que dan becas o que mantienen los estudios de muchos niños. Yo conozco a una persona que es familiar política mía, que trabaja en una ONG, y esta ONG es lo que hacen es eso, es darle becas a los niños, pero ellos, pues el trabajo de ellos no es nada más, ya vino Pablito, si es que mire que somos muy pobres y que necesitamos una beca, bueno, aquí están sus útiles. No, ellos hacen visitas domiciliares, van a visitar a la gente, porque hace poco vinieron unos médicos extranjeros, bueno, vienen todos los años, a una institución educativa, ahí hacen su campaña, hacen una semana de análisis, digamos, de diagnóstico, sería la palabra correcta. Dejan una semana, en esa semana los médicos pues se van de paseo y a la siguiente semana vienen a hacer los tratamientos. Regularmente son cirugías, todo. Es de aclarar que los médicos que vienen de los Estados Unidos y de otros países pagan ellos en su totalidad la campaña. Ellos pagan todo, ellos mandan sus equipos con tiempo, ellos pagan la comida, ellos pagan su transporte, o sea, los
médicos pagan todo, ¿ya? O sea, el Estado no da absolutamente nada más que algo de seguridad. Sí. Solo. Pero yo he visto, por ejemplo, estas campañas médicas son para personas de escasos recursos. Y sin embargo, yo he visto Land Cruiser, he visto Corollas, vehículos estacionados afuera. O sea, pues eso demuestra que la persona no es tan de escasos recursos como para poder acudir, y tal vez esa persona va a ocupar el turno de una persona que verdaderamente lo necesita, pero que no tenía para el transporte. Excelente, excelente, doctor. Disculpe que le interrumpa. Sí. Precisamente ese es el problema, ¿verdad? De que mis respetos para las ONGs y otras instancias de cooperación, tanto nacionales como extranjeras, que hacen una loable labor. Sin embargo, pues sucede lo mismo, se entrega un apoyo y los primeros que hacen cola son determinadas personas que tienen capacidad económica. Miren, perdón, tal vez van a reír un poco, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo soy del municipio de Suchitepeque, de Santo Tomás, La Unión. Por cierto, tuve la oportunidad de estar 8 años en la municipalidad de Santo Tomás, fui alcalde municipal, luego fui gobernador, pero no me dedico a la política, ¿verdad? Solo estoy dando mis rasgos generales nada más para contextualizar eso. Tengo dos doctorados en investigación cerrados y ahora pues tengo el gusto de compartir con ustedes acá. Pero siempre se dan esas cuestiones y hasta cuando se tiene un cargo público y uno lo que ve, se genera un apoyo y de verdad que da mucha cólera que los primeros que están haciendo fila son las personas que tienen capacidad, y entonces lo que dice el doctor es totalmente cierto, le quitan la oportunidad a otros que verdaderamente lo necesitan. Totalmente de acuerdo. Mire, muchas veces... Solo para reforzar en un minuto lo que dice Carlos Obando, en un minuto. Es tremendo, ustedes. Si uno ve muchos nombres de becados a Nueva Zelanda, a Australia, a Europa, son personas con nivel económico y nos han quitado esa oportunidad a los que de verdad no podemos pagar una beca. Para no generar cantidad de, digamos, corrupción en ese nivel también. Perdón. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con usted, maestrando Juan. Tenemos un programa que llenar, totalmente de acuerdo con usted, pero les recuerdo que en mi caso, no conozco a los demás docentes, pero a mí no me gusta ser puntual, o sea, miremos esto, y cero comentario de los alumnos, cero comentario del docente. El docente se dedica únicamente a incluso muchas veces a leer, y con respeto de los demás docentes, no, para mí no es una cátedra. Una cátedra tiene que ser participativa. Habría tal vez de mi parte, pues tal vez limitar un poquito el tiempo de cada uno, pero gracias a Dios estamos viendo derecho constitucional, y dentro del derecho constitucional ustedes saben que está la libertad de expresión. Y la deliberación, perdone, doctor, es que la deliberación es muy importante, porque precisamente por eso nos estamos formando como abogados, porque la deliberación, y aquí en su curso tenemos la oportunidad. De mi parte, muy complacido por la forma, la dinámica que usted aplica. Muchas gracias, maestro. Bueno, sigamos. Hablamos de los derechos de tercera generación. Estos también son conocidos como los derechos de solidaridad o los derechos de los pueblos, porque contemplan cuestiones supranacionales. O sea, los primeros derechos eran ¿qué? Individuales, específicamente para la persona humana. Ya en los derechos de segunda generación ya vemos derechos globales, a la cultura, a extremos eminentemente sociales. Y ya en estos derechos de tercera generación, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues el derecho de los pueblos. O sea,
el territorio como tal también merece que se le ponga atención y que se le cubra con ese paraguas de los derechos humanos, ¿ya? Porque como individuos tenemos derechos. Como parte de un conglomerado tenemos derechos. El contenido de estos no está totalmente determinado. O sea, no hay una situación que es exactamente lo mismo para cada pueblo. ¿Por qué? Porque no todos los pueblos necesitan lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, los pueblos no necesitan lo mismo Suiza que España. No necesita lo mismo Guatemala que Nicaragua. Y así, o sea, cada uno de los pueblos es diferente. Cada uno de los pueblos tiene sus propias necesidades y tiene sus propios recursos, ¿ya? Entonces, por eso es que no son tan iguales, tan directos, ¿ya? Los derechos de los pueblos se encuentran en proceso de definición y están consagrados en diversas disposiciones de algunas convenciones internacionales. Dentro de estos derechos de tercera generación o de los derechos de los pueblos, tenemos el derecho a la autodeterminación. Cada uno tiene derecho a decir qué quiere, qué necesita, a decidir por sí mismo, ¿ya? Estamos viendo ahorita el fenómeno Trump, cómo han variado muchas situaciones desde que el señor tomó posesión de la presidencia de la República de los Estados Unidos de América. Cómo a través de presiones, pues se ha logrado que otros países tomen algunas reacciones, ¿ya? Tenemos un derecho a la independencia económica y política. Sin embargo, esa independencia económica y política no es decisión de un pueblo, no es decisión de un Estado. Porque ni los Estados Unidos con tantísimo poder son independientes económicamente. Ellos dependen mucho de las exportaciones y de las importaciones. Entonces, el panorama macroeconómico, ustedes, en su calidad de miembros del colegio, conocen mucho mejor esta realidad que yo. Pero la economía no se basa únicamente en la cantidad de dinero que hay en un pueblo. Es una situación. También se tiene el derecho a la identidad nacional y cultural. En Guatemala tenemos una cantidad enorme de culturas. Tenemos 23 idiomas, más el español, o el derecho a la paz. Afortunadamente... Sí, mira. Perdón, solo voy a... Maestranda Elizabeth. Se firmó un acuerdo de paz firme y duradera con los miembros de la guerrilla y con el Estado de Guatemala a través del gobierno del señor Arzú. Pero eso es la inexistencia de un conflicto armado. Pero el derecho a la paz es mucho más que eso, es mucho más que silenciar las armas de fuego. La paz tiene que ser una paz general, tiene que ser una paz económica, tiene que ser una paz social, tiene que ser una paz de no conflicto entre pueblos, de no conflicto entre clases sociales. Eso es una paz. Tenemos derecho a una coexistencia pacífica que va de la mano con la paz. El derecho al entendimiento y a la confianza. Tenemos derecho a la cooperación internacional y regional, pero una cooperación internacional y regional que vaya a apoyar a la totalidad de los pueblos, una cooperación internacional que diga, bueno, nosotros vamos a apoyar en estudios o en educación. Bueno, entonces que por favor venga y apoye por ejemplo, Gaby Moreno tiene una
una misión de dar valijas didácticas a las escuelas, pero está bien, pues, me parece súper bien en el proyecto de Gaby, pero esa es obligación del Estado. Entonces, el Estado tiene que cumplir también, ¿ya? Pero si no tiene las capacidades para cubrir en su totalidad la educación a nivel nacional, la salud a nivel nacional, ¿qué es lo primordial? Salud, educación y seguridad. Si no tiene esas capacidades, está bien, pidamos ayuda, pero una ayuda que venga directamente a realizarlo. Miren, ¿qué es lo que hacen los japoneses con JICA? JICA es la entidad de cooperación del pueblo de Japón hacia los demás pueblos, pero JICA no le da nada al Estado. JICA viene y dice, por ejemplo, en Quetzaltenango, ¿qué necesita, señor alcalde? Mire, aquí nuestro mayor problema son los drenajes. Las calles se inundan. Nuestros drenajes son de 1800, de principios de 1900. Ya no tenemos drenajes, necesitamos drenajes. Muy bien. ¿Y usted tiene un proyecto, tiene un plan, tiene algo desarrollado? Sí, tenemos. Mire, aquí está, aquí es donde se pueden hacer los receptores. Perfecto. Nosotros se lo hacemos. ¿Qué hizo JICA? JICA vino, trajo sus expertos, contrató empresas guatemaltecas pagadas directamente por JICA. No pasó nada por manos del gobierno ni de la municipalidad, nada. El pueblo de los estados de Japón directamente hacia el pueblo de Quetzaltenango, y en menos de un año ese proyecto estaba terminado. Ustedes miraban de 7 de la mañana a 4 de la tarde a todos los trabajadores, todos los días, incluyendo domingos, a veces bajo los chorros de agua, y la gente trabajando, porque tenían una fecha límite para hacer lo de los drenajes. Entonces, si los gobiernos extranjeros, con el dinero de sus ciudadanos, quiere ayudar a Guatemala, que lo haga, bienvenido sea, pero que sea de una forma abierta y que sea para beneficio del pueblo, no de pequeños grupos. No darle millones de dólares a un pequeño grupo porque es un grupo que puede apoyar para presionar al Estado a hacer o dejar de hacer algo. Eso no es ayuda internacional, eso es injerencia, que es totalmente diferente. Doctor, dígame. Perdón que lo interrumpa. Con respecto al derecho de tercera generación o derecho de los pueblos, ¿qué nos puede divulgar con respecto al derecho a la paz en el conflicto que tiene Ixiguán? Bueno, los conflictos que tiene Ixchiguán en el norte de San Marcos y Nahualá no me recuerdo cuál es el otro municipio. Santa Catarina. Santa Catarina, muchas gracias. Son problemas. Y en San Marcos es Ixchiguán con Tajumulco. Con Tajumulco, sí, muchas gracias. Esos son son problemas ancestrales. Ancestrales que tienen los mismos pueblos, en su mayoría por situaciones limítrofes. Ya, yo soy dueño hasta aquí. Hasta aquí. Entonces dice el otro, no señor, esa no es la frontera del territorio. Su territorio solo llega hasta aquí. Entonces son problemas eminentemente de la comunidad. No vayamos muy lejos, entre San Marcos y San Pedro Zacatepec, los sanpedranos dicen que su límite llega hasta el Palacio Maya, y los marqueses dicen que no, que llega hasta el Candelabro de Oro, el Candelabro de Oro creo que se llama. Esos problemas los vamos a tener, los tenemos nosotros como simples ciudadanos. Compramos un terreno y no, es que mi terreno llega hasta aquí y usted se está metiendo. Son problemas que han existido durante muchísimos siglos. Yo considero que este es un problema que sí tiene que resolver el gobierno de Guatemala a través de amplísimos diálogos, porque en el caso de Nahuala, por ejemplo, la gente anda armada
y no anda armada con un revólver 38, tienen Kalashnikov, tienen escopetas, tienen utilizan bombas molotov, atacan al ejército, atacan a la policía. Entonces tiene que haber una mesa de diálogo, pero el problema es de que tiene que haber voluntad, porque el diálogo puede existir, pero si yo voy al diálogo y bueno, yo acepto si es mi opinión la que prevalece, si no, no acepto. Entonces, ¿para qué se va a un diálogo? En ese orden de ideas, yo considero que posiblemente puede venir alguna organización internacional o incluso hasta un Estado para servir como mediador, pero la solución de ese problema única y exclusivamente la tienen los mismos pobladores. Porque yo, como presidente de la República, yo puedo decir, bueno, señores, aquí se acabó el problema. Vamos, digamos, son 600 metros, 300 metros para uno y 300 metros para el otro. No, porque entonces le van a dar de mi territorio. No, si mi territorio llega hasta... eso es lo de nunca acabar. Entonces, tiene que ser un diálogo consensuado, tiene que hablarse con la población. El problema es de que ya la población ya está inmersa en ese problema y es algo difícil, de verdad difícil. Yo fui 4 años juez en Santa Cruz Barías, y hacer cambiar de idea a las personas, hacerles entender que una situación puede ser o no positiva para ellos, cuando ya sus mismos pseudo líderes ya les han dicho que no, es muy difícil, de verdad es muy difícil, pero no imposible. Eso es parte del quehacer del gobierno central para mí. Muy bien, tenemos el uso de avances en ciencia y tecnología. La ciencia y la tecnología, afortunadamente, pues está llegando a todos lados. Tal vez el gobierno como tal no está utilizando las tecnologías como se debieran. Ya absolutamente todos los ministerios y sus diferentes dependencias ya deberían de estar conectadas a un sistema en donde absolutamente toda gestión debería de ser en línea. Toda. No debería de haber una sola gestión. Yo tengo que movilizarme a la ciudad capital para ir a hacer un trámite que me van a decir, mire, sí, aquí se lo hacemos, pero fíjese que le faltó este sellito, mire, aquí tenía este sello del alcalde, entonces me hace favor de regresar a su pueblo, le pide el sello y vuelve a regresar. Eso ya no debería de ser así. Todas las oficinas estatales deberían de tener sistemas electrónicos para agilizar los trámites. Ya muchas los tienen, pero les hace falta mucho. La solución de problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, y seguido está el medio ambiente. El mes pasado entró en vigencia la ley de manejos de desechos sólidos, una ley que tiene muchísimos años de haberse promulgado y que el reglamento viene que dentro de 2 años, y total de que ese reglamento continúa y no se va a aplicar. No se va a aplicar sencillamente porque los ciudadanos no tenemos esa cultura de manejo de los desechos. No sabemos diferenciar la basura, no sabemos cómo clasificar la basura. Hay un refrán que dice, y muy cierto, que la basura de unos puede ser el oro de otros. Pero no lo sabemos hacer. No estamos capacitados para esto. Sale un meme donde hay unos personas recogiendo basura y le ordenan a la persona que clasifique y todo, y después lo agarran todo y lo tiran a un camión de basura donde va toda la basura. Y eso sucede en todos lados. En el lugar en donde yo vivo y está la casa de ustedes, los días lunes pasa el camión recolector de basura. Entonces, algunos vecinos hemos dado con la práctica de separar, o no de separar, pero por lo menos de poner bolsas de colores, una negra y una verde, una blanca a veces. Otros vecinos colocan con masking tape un pedazo donde dice orgánico o bueno, los diferentes denominaciones, no los recuerdo ahorita. Y pasan los de la basura y al camión, que ni están viendo ni de qué color es la basura, ni de si tiene un rótulo o no tiene ruedos, todo para el camión. Y lo que tratan es de sacar la mayor cantidad de trabajo y ¡pum!, irlo a dejar al basurero municipal y se acabó tu recicling. Entonces tiene que ser una cultura, pero una cultura que empieza en casa. Doctor. Sí, maestra. Una consulta.
Yo considero que, por ejemplo, esa nueva ley también no es tan nueva, tiene como 8 años. Ajá, pero la entrada en vigencia, o más bien desde el momento de su creación, tiene que ver mucho con el compromiso de los legisladores al momento, no solo de realizar la ley, sino de aprobarla, porque pues existe un desconocimiento por parte de quien la aprueba si la misma va a ser integral o no. Tal es el caso, como usted mismo dice, todo va al mismo depósito y sin embargo ahí, al menos acá en la ciudad, el basurero es un mundo y inclusive hubo reclamos porque los que son los recicladores dentro del basurero prácticamente se quedaron sin trabajo. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros clasificamos lo reciclable, los que llevan la basura al basurero se quedaban con lo reciclable y ellos ya no tenían materia de trabajo. Entonces, creo que primero, cuando se es legislador, debería de existir como una investigación o conocimiento previo de los efectos que una ley puede tener en el país al momento que entra en vigencia. Muchas gracias, maestrando, por su opinión y la comparto. Pero desafortunadamente en Guatemala, para que algo funcione, hay que tocarle la bolsa a alguien. Si, por ejemplo, en la ley se hubiera determinado, bueno, esta ley deberá realizarse el reglamento en un término no mayor de 1 año, mismo que deberá entrar en vigencia 6 meses después, de una vez ahí. Todas las municipalidades tienen la obligación de informar a la población, de documentar a la población, de hacer proyectos de reciclaje para que la población empiece. El Ministerio de Educación tiene la obligación de incluir dentro del pensum de estudios el manejo sostenible de los desechos a través de una clase de medio ambiente. O sea, integrar a todo el Estado para que eso fuera. Pero si en el supuesto que una municipalidad no cumpla con la presente ley, el gobierno, a través del situado constitucional para esa municipalidad, podrá deducir el monto para, qué sé yo, para la contratación de una empresa privada que realice el trabajo que la municipalidad no hace. Algo así en donde se integre a todo el aparato estatal, autónomo y semiautónomo, centralizado y descentralizado, para que juntos hubiéramos podido hacerlo. Pero solo ponen la norma y se acabó el asunto. Y hay mucha tela que cortar. ¿Quién fue el ministro que realizó o el que puso en vigencia? ¿Quién es la actual ministra? ¿Cuál es la ONG que más se va a beneficiar con eso? Hay mucha tela que cortar. Vamos a ver, abogado, perdone. Sí, dígame. Perdone una pregunta. En ese planteamiento que usted realiza de expresar que en algún momento los creadores de la norma pudieron haber indicado que se pudieran hacer deducciones del situado constitucional de las municipalidades, ¿eso sería posible sin modificar la Constitución? No, porque recuérdese usted que los situados constitucionales son efectivamente, es un aporte que el Estado obligatoriamente tiene que darle a las municipalidades, que ni siquiera le dan el porcentaje constitucional. Pero al establecer, recuerde que el situado constitucional es precisamente para operación, no puede darse, digamos, como para pago de salarios, por ejemplo. Inversión, no funcionamiento, aunque tiene porcentajes establecidos. Sí, pero a través, por ejemplo, del Infom o de alguna, se puede hacer, yo considero que sí se puede hacer. Recuérdense que lo que yo digo es una opinión eminentemente personal, no es una opinión de la universidad, pero yo considero que sí se puede hacer. O sea, bajo la figura de un apoyo o bajo la figura de alguna forma se podría hacer. Si no fuera, por ejemplo, con el situado constitucional, a través de los presupuestos del Consejo
Consejo de Desarrollo, ya que el Consejo de Desarrollo debe tener dentro de su prioridad proyectos de manejo sólidos o manejo de la conservación del medio ambiente. Eso sí se puede hacer y no iría en contra de la norma superior. Doctor, un aporte de 60 segundos. Como estamos en derecho constitucional, artículo 97 de la Constitución, el corazón del tema del medio ambiente. Lo que pasa es que tenemos que avanzar a ser ciudadanos ambientales. El medio ambiente es responsabilidad del Estado, de la municipalidad y de los ciudadanos. Por supuesto. Y la ciudadanía no se ha integrado. Ese es el tema. Yo se acaba de mencionar algo muy interesante. Sociedad civil tiene el 5% de los fondos del CODEDE para poder hacer proyectos, pero no nos organizamos solamente. Gracias. Muy amable. Muy bien, terminamos. El patrimonio como común de la humanidad, el desarrollo que permite una vida digna. Son parte nos pasamos un par de minutitos, pero era importantísimo que pudiéramos desarrollar ese tema. Yo sé que, pues, como cualquier cosa, unos a favor, unos en contra y otros neutros. Pero mi opinión, vuelvo a repetir, mi opinión es el hecho de que una clase tiene que ser dinámica, tiene que ser participativa. Estamos más de 90 alumnos y solamente participamos 4 o 5. Entonces, yo los insto a que en las próximas clases participemos todos, hagamos de esta una clase dinámica, una clase participativa, porque si no, yo solamente les digo, miren, ahí están las diapositivas, estúdienlo y ese es su examen. Y se acabó el curso, pero no se trata de eso, se trata de aprender sobre la materia, pero se aprende más cuando hay discusión, porque yo fácilmente puedo simplemente leer la diapositiva, hacer una pequeña explicación, pasar a la siguiente diapositiva, lo puedo hacer, pero no es mi forma de enseñanza, no creo que eso sea cierto. Cuando vamos a un seminario, pagamos incluso por un seminario, o pues tal vez es gratis, nos van a dar diploma, nos van a dar refacción y todo, y nosotros vamos porque el tema es muy interesante. ¿Y qué es lo que pasa? Llega el expositor, le da la espalda al público y se pone a leer la diapositiva. Esto. Bueno, y entonces fíjense que y esto. Puchicas, para leer diapositivas, mejor que me las manden a mi correo, y que me manden mi diploma y se acabó el asunto. Hay que hacer dinámica. Perdón, yo sé que no a todos les parece el método, pero yo los invito a que participemos. Estamos ya sobre el tiempo, ustedes ya van a otro. Doctor, a criterio personal, me gusta su cátedra y la forma como le está dando, participativa. Super clase la que nos da, super cátedra. Buenísimo, doctor, buenísimo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Les mando un abrazo fuerte. Ya vamos para el siguiente curso. Bendiciones.